escenarios, por supuesto que muy complejo el que estamos viviendo en este tiempo en Venezuela. Y de cierta manera eso nos hace sentir preocupados o inquietos, con preguntas, con inquietudes. De hecho, eso ha llevado a que la gente tome decisiones, venga para acá, vaya para allá, tantas cosas que están pasando. Y a nuestros ojos y a nuestra vista podemos sentir lo que está ocurriendo. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que aunque haya una crisis o aunque se vea un escenario difícil a nuestro alrededor, no podemos permitir que la crisis entre en nosotros. Sí, vemos la situación en el país, vemos la situación en nuestro entorno, vemos todo difícil, pero no podemos permitir que la fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones tumbe, aparte, paralice o borre o quite la fe inquebrantable que ya Dios ha sembrado en nuestros corazones. Es como yo decía, que en el mar puede estar un barco y el agua no es el problema, aunque sea un barco pequeño, aunque sea un barco grande, y el mar puede estar allí, puede haber muchísima agua porque es un mar. La situación allí no es el agua que esté rodeando el barco, sino el no permitir que el agua entre dentro del barco, porque si no ahí sí hay un problema, porque se hunde el barco, ¿verdad que sí? Entonces, aunque hayan situaciones a nuestro alrededor difíciles como las que estamos viviendo, no podemos permitir que la crisis apague la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. No podemos permitir que la crisis entre en nuestra vida y mate nuestra fe. Entonces es muy importante esto, porque muchas veces el miedo nos descontrola. Y por eso que le titulé al tema de hoy que debemos perderle el miedo a lo perdido. Porque lo que perdemos o lo que no tenemos o lo que se ha desaparecido o lo que no encontramos, es probable que eso nos mantenga en un estado de ansiedad, de inquietud o de preocupación. Pero muchas veces el miedo que podemos sentir ante estas situaciones puede ser tan grande que la misma fe que nosotros necesitamos para creer. Tenemos una fe que el Señor quiere que caminemos en ella, pero muchas veces el miedo ante lo que se perdió o ante lo perdido puede apagar esa fe que necesitamos para seguir creyéndole a Dios. Todos necesitamos la fe de Dios para poder continuar y seguir adelante, pero estamos llenos muchas veces de temor, y eso es lo que este sistema, lo que el enemigo quiere infundir en nosotros: temor, para que seamos débiles y para que dejemos de creer en Dios. Por eso que les decía que la crisis está, la situación está, la circunstancia está a nuestro alrededor, pero no podemos permitir que ella entre dentro de nuestro espíritu para que debilite las bases de nuestra fe, sino que más bien que el miedo huya por causa de la fe. Amén. Que el temor huya por causa de la fe. Que la fe sea más grande que cualquier miedo, que cualquier temor. Y que la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones sea también más grande que cualquier situación que se nos esté presentando, para poder mantenernos firmes ante cualquier circunstancia que estemos viviendo. Por eso que esta palabra el Señor me la ha dado, porque fíjense, cuando usted lee el libro de Génesis, ahí encontramos algo poderoso. Génesis 1:1. Usted se debe saber esa palabra porque es lo primero que aprendemos y hasta en los colegios, en el kinder nos lo enseñaron, ¿no? Lo que respecta a la creación. Dice la palabra allí en el capítulo 1, verso 1 de Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra. Estaba desordenada. Usted se imagina el desorden que pudo haber acá. Vamos a ir leyendo. Y dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Estaba desordenada y estaba vacía, dice la palabra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios crea algo, allí está Él también. Amén. Y dice, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Diga conmigo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entendemos que leímos que dice la palabra que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero aunque la tierra estaba desordenada y estaba vacía, diga conmigo vacía. Vacía. Dice la palabra que dijo Dios, el creador, en lo vacío y en el desorden, dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Quiere decir que Dios crea en donde no hay. Dios ordena lo que está desordenado. Dios llena lo que está vacío. Y a Dios no le cuesta hacerlo porque Él es creador por excelencia. Él es el creador por excelencia. Y cuando Él decidió crear la tierra, Él no tuvo que hacer muchas cosas, sino Él solamente tuvo que dar una palabra. Entonces dice la palabra, Jehová dijo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. En el versículo 6 encontramos, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Ustedes se imaginan el caos que había en la tierra, que el Señor tuvo que separar el agua de lo seco. Hoy nosotros caminamos en tierra firme, pero dice la palabra que había una confusión, o había lo que era el agua y lo seco estaba todo unido. Había un desorden total en la tierra, y Dios, dice la palabra, que fue quien con su palabra ordenó lo seco. Por eso que los mares tienen su límite, los ríos tienen su límite, porque así mismo Dios lo hizo. Amén. Entonces seguimos leyendo, y en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces, no había hierba, no había fruto, y Dios simplemente dijo, produzca. Después que separó la tierra del agua, dijo, ahora produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. Amén. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y estaba vacía. ¿Y qué hizo Dios? Dios creó de lo vacío y de lo desordenado con su espíritu. Él creó lo que hacía falta. Y sigue diciendo acá en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y allí creó el sol y creó la luna. Entonces vemos que ahí separó el día de la noche. Imagínense todo lo que tuvo que hacer Dios. Fue una creación perfecta. Es como hoy día, que usted sabe que ahorita es mañana o es tarde, pero después viene la noche, es hora de dormir. Todo eso lo hizo Dios perfecto, de la nada. No existía la mañana, no existía la noche. Dios creó y puso límites y creó esto, ¿no? Y sigue diciendo, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorara el día, que está hablando del sol, y la lumbrera menor para señorar la noche. E hizo también las estrellas. Y sigue diciendo acá, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Fíjense lo ordenado, perfecto,
que fue Dios al crear la creación. Después dijo, bueno, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Después que hizo el límite de todas las cosas, bueno, los aguas, los seres vivientes en las aguas y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Todo lo que Dios dijo que tenía que pasar y lo que tenía que aparecer, lo que tenía que crearse, así mismo se creó. Y luego sigue diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y también fue así, por eso es que usted y yo existimos. Amén. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que Dios simplemente, Él es un creador. Y aunque todo pueda estar desordenado y vacío, Él se encarga de ordenar y de llenar. Por eso que cuando hablamos de esto, nos damos cuenta de que aunque en un momento dado, por cualquier circunstancia, usted o yo hayamos perdido algo simplemente se desapareció de nuestro alcance, no logramos hacer lo que en algún momento pudimos hacer, debemos entender que Dios puede crear donde no hay. Él puede crear lo que tiene que pasar y lo que tiene que existir. Amén. Déselo fuerte al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra encontramos promesas de Dios poderosas, como por ejemplo la que encontramos en Joel capítulo 2. Allí el Señor nos da una palabra tremenda, porque a veces nosotros nos sentimos como que hemos perdido todo y eso nos lleva a pensar de que no vamos a poder tener lo que un día tuvimos. Una de las palabras que el Señor nos dice en Proverbios dice, no digas que los tiempos antiguos eran mejores que los que estás viviendo, porque puede que no hagas ese planteamiento con sabiduría. Porque muchas veces nosotros pensamos que los tiempos anteriores son mejores que estos, o pensamos algunas veces de esa manera, pero Dios nos dice, no pienses de esa manera, porque puede que no lo estás razonando con sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios, aun cuando nosotros no tenemos algo y aunque algo esté faltando, sabemos que Dios está dispuesto a darnos mucho más y mejor de lo que algún día tuvimos. Y aunque en días pasados pudimos haber tenido algo que en el presente nos puede servir para algo, no sabemos realmente si lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que había antes. A veces Dios también tiene que destruir para poder edificar. A veces Dios tiene que acomodar para poder hacer algo mejor. En su sabiduría y en su grandeza, Dios sabe lo que hace. Por eso que una de las cosas que tenemos que tener en nuestro corazón es estar totalmente seguros y confiados de quién es nuestro Padre Celestial. Noé, en el momento cuando el Señor le dijo que construyera el arca, él hizo todo lo que el Señor le había encomendado. Y seguramente cuando el Señor cerró las puertas del arca, pienso yo que mientras él estaba con su familia sonaban los truenos, sonaban los relámpagos, sonaba la lluvia que caía, los troncos. Se imagina toda la destrucción que hubo en el diluvio y todo, me imagino que golpeaba ese barco. Y en ese momento ellos estaban allí, pero estaban resguardados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos tempestades a nuestro alrededor, pero no podemos permitir que la tempestad destruya la fe que hay en nuestro corazón y la confianza de que Dios está con nosotros. Allí estaba Noé en la barca, pero él estaba resguardado, porque Dios le dijo que aunque vendría un diluvio, él iba a cuidar su vida y la iba a guardar. Y si él lo dice, así lo hará. Por eso que aunque
aunque los troncos, un momentico, por eso que aunque los troncos llegaran y tropezaran y pegaran la barca y la lluvia cayera y los relámpagos y todo eso, él sabía que esa barca no se iba a romper. Él sabía que el agua no iba a entrar. Él sabía que nada lo iba a afectar, porque Dios le dijo: haz esa barca, quédate allá adentro, porque yo te voy a cuidar. Y así Dios lo hizo. Ahora sí, dele ese fuerte aplauso al Señor. Porque Él es poderoso, porque Él lo que dice lo cumple, porque su palabra es verdad. Y si Él ha dicho, te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, que estamos en sus manos, que Él resguardará nuestra vida, así será. Y por más situación difícil que haya a nuestro alrededor, estaremos resguardados por Dios. Él no miente, Él es eterno, todo es temporal. Pero su palabra no. Cuando hay confianza, hay alegría. Cuando hay confianza, hay paz. Porque no vemos lo que nuestros ojos ven. Yo les decía al servicio anterior que nosotros tenemos una pared aquí. Yo puedo ver esa pared. Yo no sé lo que está pasando detrás de esa pared. Con certeza. ¿Por qué? Porque mis ojos tienen una capacidad para ver solamente hasta allí. Pero Dios no ve solamente hasta allí lo que mis ojos naturales ven. Dios ve hasta allí y ve más allá y ve todo, 360 grados, todos los grados el Señor lo ve, porque Él no tiene límite. Por eso que si Él me dice a mí, tranquila, yo tengo que estar tranquila. Si Él me dice, no te preocupes, yo no me tengo que preocupar. Porque si Él me dice, tranquila, no te preocupes, porque Él está viendo más allá de lo que yo estoy viendo, quiere decir que mi vida está en sus manos y estoy tranquila por eso. Entonces tal vez tus ojos estén viendo situaciones como los míos también lo está viendo. Pero yo tengo que seguir caminando en fe y creyéndole a Dios y manteniendo mi confianza puesta en el Señor. Porque la palabra de Dios me dice que yo no me tengo que afanar, sino que tengo que confiar. Dios llamó a hombres y mujeres en la Biblia y ellos no se sentían capaces de poder hacer lo que Dios les estaba llamando a hacer. Porque ellos no se sentían con la suficiente capacidad, no se sentían con la preparación, no pensaban que podían lograr aquello en las cuales Dios lo había retado para que ellos lograsen. Sin embargo, el Señor los llamó a Noé. Y él pensaba que él no podía hacer eso. Llamó a Moisés cuando le dijo que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Llamó a Josué y Moisés, él decía que no podía hablar, que él no se podía presentar al faraón. Llamó a Josué, no voy a poder tomar el legado de Moisés. Y el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque el Señor no llama a valientes. Dios llama a personas para luego convertirlos en valientes. Dios te llama y luego te convierte en un valiente. Por eso que donde quiera que usted se encuentre, usted puede sentir temor, pero Dios es cuando aquí te dice entonces, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Josué se sentía con temor. Él decía, ¿cómo yo voy ahora a agarrar ese mando, esa gran responsabilidad de mi padre, esa gran responsabilidad? Bueno, pero el Señor le dijo, no temas. No desmayes porque yo estoy contigo. Y esa misma convicción tenemos que ser nosotros, tenemos que tener nosotros, porque todos hemos sido llamados por Dios. Y un momento dado, como en este momento, usted puede que se sienta débil o se sienta, no sé cómo se puede estar sintiendo en este momento por cualquier situación que esté viviendo, pero usted tiene que recobrar las fuerzas, porque el Señor nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y no estamos creyendo, déselo fuerte al Señor. No estamos creyendo en algo, estamos creyendo en alguien que es real y poderoso. Y por eso que no permitamos que la crisis entre en nosotros. Cuando la crisis entra en nuestro espíritu, entonces hay incredulidad, hay desconfianza, hay malas decisiones, hay gente que está de aquí para allá, no sabemos qué hacer, hay confusión porque la crisis entró en nuestro corazón y entró en nuestra mente. Usted no puede permitir que la crisis entre, usted tiene que más bien ir en contra la crisis con la fe.
Usted no puede permitir que la crisis lo domine. Usted tiene que dominar la crisis con la fe. Diga conmigo, tengo que dominar la crisis con la fe. Es con la fe que usted será un vencedor. Es con la fe que el Señor le dará la victoria. No con la queja. No con nosotros pensar esto y lo otro, no, es con la fe, porque ese es el único idioma que Dios entiende. Cuando Él ve que usted se levanta a pesar de la tormenta, se levanta en fe, entonces usted allí ve el respaldo de Dios en su vida. Pero muchas veces nosotros pensamos que el respaldo de Dios vendrá porque me quejo o porque lloro o porque tomo decisiones apresuradas o porque estoy harta o porque no sé qué. No, el Señor responderá a tu oración cuando tú hables en su idioma. Entonces allí se glorificará en tu vida. Porque Dios te llamó, claro, y me llamó a mí. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no puedo. Como hay personas que hoy día dicen, es que yo no puedo. Es que ¿qué hago? No puedo. No, es que en realidad nosotros no podemos. Es Dios quien nos hace fuerte a nosotros. Es la fe en el Señor quien nos hace fuerte. Entonces sí, nosotros no podemos, pero sí tenemos a un Dios grande y fuerte y Él puede por nosotros. Y dice la palabra que en Él somos más que vencedores. Dice el Señor que en Él todo lo podemos. ¿Cuántos de los que están acá se sabe Filipenses 4:13? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Que conste que lo están diciendo ustedes. ¿Ah? Todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué decimos no puedo? No puedo con esta situación. No puedo con esta carga. No puedo con este problema. No puedo con esto. Ahora hoy Dios te recuerda lo que te sabes de memoria. ¿Qué te sabes de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, hay que ser valiente para vivir en este país. Es que Dios es quien nos hace a nosotros valientes. Amén. Y su fuerza y su poder es la que nos mantiene. Fíjense lo que dice Joel capítulo 2, verso 21. Dice, tierra, no temas, le dice Dios. ¿Por qué el Señor le estará diciendo a la tierra, no temas? ¿Será porque hay temor? Porque Dios no va a decir, no temas, si no ve temor, claro. Si Él ve temor, entonces Él dice, no temas. Así como le dijo a Josué. Tierra, no temas, alégrate y gózate. ¿Por qué no tenemos que alegrar y por qué no tenemos que gozar? ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué estos hombres y mujeres que salieron ayer a dar una palabra de fe, que están viviendo en la misma condición que todos los venezolanos, que son hombres y mujeres que seguramente no tienen como algunos de los que ellos mismos oraron? ¿Por qué será? Porque dentro de su corazón hay fe, hay palabra, hay paz en medio de la tormenta. ¿Se da cuenta cómo la fe en Dios es sobrenatural? Tal vez tú saliste de tu casa sin desayunar cuando fuiste a hacer la evangelización. No tenías que comer en ese momento. Y tú le fuiste a dar a una persona palabra de fe y palabra de esperanza. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que aunque tú en una situación dada no tengas lo que tú consideras que deberías tener, pero tienes lo más valioso y lo que es eterno, que es la fe y la paz en Dios. Y eso es lo que mucha gente no tiene y Dios te lo ha dado a ti y es sobrenatural. Amén. Entonces el Señor te dice allí, tierra, no temas, alégrate y gózate. Como una persona en una condición difícil de su vida se va a alegrar y se va a gozar. Diga conmigo, porque hay fe. Porque hay fe. Aún en medio del problema,
como hay fe, entonces me alegro, porque hay tranquilidad en mi corazón, porque estoy confiando en la palabra que Dios me ha dado, porque estoy confiando en Dios quien me ha dado una palabra y que si Él la dice y si Él dice es así. Porque cuando estaba en la creación, dice la palabra que no había cielos, no había tierra, no había mares, no habían lumbreras, no estaba lo seco, no estaba el agua, todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y Dios dijo y fue así. Y así como Él creó eso, también creará las cosas en mi vida y todo lo que yo necesito. Entonces por eso que el Señor te dice aquí, no temas. Cuando hay temor, posiblemente hay sufrimiento. Cuando hay temor, hay incomodidad. Cuando hay temor, hay preocupación, hay afán, hay inquietud, hay incertidumbre. Y el Señor le dice, no temas, alégrate y gózate. Y luego que dice, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos creen esa palabra y la toman para su vida? Amén. Dice, animales del campo, no temas. Imagínense ustedes, el Señor diciéndole aún a los animales, o sea que los animales también tenían temor. ¿Qué le parece? El temor es terrible. El temor paraliza. El temor quita las ganas de vivir, de trabajar, de producir. El temor pone pereza en la mente de las personas, en el corazón y en el cuerpo. Cuando hay temor no hay producción muchas veces. Cuando hay temor hay desgano. Entonces el Señor le tuvo que decir a los animales, aún aquí, mire, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. Claro, los animales no tenían con qué comer, porque los animales del campo comen de la hierba. Y entonces el Señor viene y le dice a los animales, aquí dice la palabra, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Porque cuando Dios llega, cuando Dios se presenta, cuando Dios está actuando, lo que no hay, Dios lo crea. Y por eso que Él te dice, aunque no lo veas, Él te dice, no temas, porque mejores días vendrán para ti. No temas, porque yo crearé lo que no hay. No temas, porque lo que está seco yo lo voy a reverdecer. No temas, te dice el Señor. Entonces sigue diciendo acá, ustedes también, hijos de Sión, ahora le dice al hombre, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Mire, lo que Dios le va a dar o lo que Dios nos da siempre es algo bueno. Diga conmigo, bueno. A veces nosotros queremos algo del pasado, pero es que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tuviste. Por eso que siempre les hablo y les digo que toda circunstancia es temporal. Tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno que es Dios. Porque todo pasará. Hoy puede estar algo o alguien y mañana no está, pero Dios siempre estará presente. Entonces dice la palabra que Él nos dará, dice, Él llenará, dice, y tus lagares rebosarán, ya conmigo, rebosarán de vino. En otra versión dice, rebosarán de vino nuevo. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, vino nuevo. ¿Qué significa vino nuevo? Todo renovado, unción fresca. Vino nuevo quiere decir para tu vida renovación, algo excelente, algo sabroso, rico, algo que vas a disfrutar. Amén. Entonces dice acá, tus lagares, al principio les dijo, alégrense y gócense, porque sus lagares rebosarán de vino y de aceite.
El mejor aceite, aceite refinado es el que te dará Dios. Muchos de los que estamos acá estamos esperando que Dios me dé lo que Satanás me quitó. No, lo que Dios te dio, Satanás no lo tiene. Lo que Dios te va a dar, Satanás no lo tiene. Lo que Dios te va a dar, lo tiene Él y te lo va a dar. Porque Él es un Padre. Déselo fuerte al Señor con ganas, con ánimo. Así es. Lo que Dios tiene para nosotros es nuevo. Lo que Dios tiene para nosotros es especial, es excelente. Entonces no codicie el mundo, no codicie el pasado. Más bien espere y crea y llame las cosas que no son como si fuesen, pero de aquello de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso que el Señor le dice, alégrense y gócense, porque serán llenos de lo mejor. Y tenemos que creer, pero tenemos que creer aún antes que lo veamos con nuestros ojos físicos. El problema de nosotros muchas veces es que tenemos que ver para creer y criticamos a Tomás. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que ver para creer. Entonces, si no veo prosperidad en mi vida, entonces estoy amargado, estoy triste, no quiero trabajar, no quiero eso. Pero entonces cuando veo algo positivo, ay, estoy feliz. No, nosotros tenemos que estar alegres en cualquier circunstancia. Porque nosotros no confiamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Nosotros confiamos en el que todo lo tiene y en quien es eterno. Tal vez un día usted no tendrá nada, pero en ese día usted tiene que confiar. Y habrá otro día donde tendrá mucho y en ese día también tiene que confiar y alegrarse. Entonces Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres con una fe inquebrantable, firme. Y una fe que no se mueva por circunstancias, sino que seamos hombres y mujeres que le creamos a Él en todo momento. Por eso que les decía desde el principio que no permitamos que la crisis entre en nosotros. Ella puede estar alrededor, ella puede estar a nuestro alrededor, sí, como de hecho está, pero nadie ni nada puede quitar y sacar la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. No permita que la crisis se levante en su vida como un remolino que destruya todo lo que Dios ha sembrado en su corazón y en su espíritu. Eso es lo que ha pasado con muchos. La crisis ha hecho desastre en su corazón y en su mente. Y por eso que muchos están en depresión o muchos están en graves problemas o en indecisiones y en confusiones, en tormentos, porque han permitido que la crisis los agobie. No podemos permitir eso. En el momento del diluvio, Dios supo resguardar a su hijo y a su familia. Y así también lo hará con nosotros. Amén. Y sigue diciendo allí. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y les restituiré los años. Ya conmigo, restitución. Dice, y les restituiré los años. Restitución tiene que ver con que el Señor nos dará algo nuevo. Dice, restituiré los años que comió la oruga. Fíjense, cuando usted habla de la oruga, dice aquí, de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dice que Él nos restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando usted estudia, que pareciera como si fueran 4 insectos o 4 cosas distintas, pero no, es una fase de desarrollo de un mismo insecto. Fíjense que la oruga es un insecto que al nacer lo único que hace desde el momento que es creado o el momento que nace, él comienza a comerse las hojas de toda planta. Como está chiquito, como está arrastrándose, él lo que hace es que se comienza a comer las hojas porque es lo más blando del árbol. Y allí comienza a comérselo insaciablemente. Tiene unas mandíbulas terribles que tiene la oruga. Y dice
los estudios con respecto a este insecto, que es capaz más bien de como que triturara o licuara rápidamente todo lo que ve por su paso en la hoja para comérselo rápidamente. Es devastador cuando una oruga está en un árbol porque inmediatamente comienza a comerse las hojas. Luego que esta oruga, nace la oruga, entonces viene y se convierte en lo que llamamos saltón. ¿Por qué? Porque comienza a desarrollarse, ya no es tan chiquita, ya no es un gusanito como lo vemos, sino que comienza más bien, sus alas comienzan a verse, que sus alas comienzan a crecer. No vuela todavía, pero comienza a comerse las ramas del árbol. Va en fase. Primero se come las hojas, luego comienza a comerse las ramas y luego se convierte en revoltón. ¿Por qué? Porque comienza a crecer en esa fase de desarrollo donde comienza a ser un poco más madura, raspa el tallo, descubre la corteza y es allí cuando daña el árbol. Y ahí puede volar, ya es como el saltamonte, ya comienza a ir de un lugar a otro, pero para comerse todo lo que tenga que ver con las propiedades del árbol, hasta que se convierte en un insecto maduro y se come todo lo que queda de la planta o del árbol. Destruyen todas las cosechas y causan todo tipo de daño en las cosechas. Entonces, ¿qué dice la palabra acá? Dice, y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestras vidas, en tu familia, en tu finanza, tú tengas una fase de desarrollo, de destrucción, o se te ha quitado, o simplemente ves como que se ha desaparecido o se han comido lo que tú algún día tuviste. Pero ¿qué dice la palabra? Le restituiré lo que por años se comió la oruga, lo que por años te quitaron, lo que por años te robaron, lo que por años desapareció, te lo restituiré, dice el Señor. Y eso es una de las palabras que tenemos que creer en esta hora. Y dice, y comerán hasta saciarse. Dice la palabra, comerán hasta que digan estoy satisfecho. Comerán hasta saciarte, porque habrá una restitución en nuestra vida. Por eso que les decía, no anheles lo de antes, anhela lo que Dios tiene para ti. Porque siempre lo que Dios tiene para ti será nuevo, será mejor, será con mayor excelencia. Anhela lo que Dios tiene para tu vida. Y dice, y comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Cuando Dios hace las cosas, siempre pone un punto y final. Porque Él es poderoso para hacer que las cosas sean maravillosas. Entonces dice acá, esta es una palabra que nosotros tenemos que sustentarnos en ella, porque es una palabra de Dios para nosotros. Y por eso que el Señor te dice, no temas, alégrate y gózate, trabaja, esfuérzate, sé valiente. Él está con nosotros. Y dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conocerán que en medio de Israel estoy yo. En medio de cualquier situación, dice el Señor, allí estoy yo. Y que yo soy Jehová su Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca, y nos vuelve a decir, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Por eso que tenemos que perder el miedo a lo perdido. No dejemos de soñar por las experiencias pasadas. Lo que pasó y ya fue. Ahora me preparo por lo que viene. Por eso que no dejes de soñar. No permitas que la crisis te quite las ganas de soñar, las ganas de vivir y de proyectarte hacia un futuro. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que algún día tuviste. Y eso tenemos que creerlo. Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso, quien cumple su palabra. Sigue soñando, sigue creyéndole a Dios, sigue proyectándote hacia el futuro, sigue trabajando, sigue creyendo en lo que Dios puede hacer en tu vida.
Porque a veces lo que tú pensaste que era lo mejor para ti, de seguro no era lo mejor para ti, porque si no todavía lo tuvieras. ¿Estamos acá, iglesia? Lo que Dios considera que es bueno y perfecto para ti, te lo dejará y dejará que lo disfrutes. Pero lo que Él considera que ya no es para ti, que ya no te pertenece, que ya no es tiempo de que tengas esto, que tengas eso, te lo puede quitar. Y tú dirás, es injusto, pero para Dios es lo más justo para ti. Por eso que a Dios no hay que entenderlo muchas veces, sino que hay que creerle. Porque en realidad Él siempre tiene la razón. Lo que usted piense que era lo mejor para usted, posiblemente eso es lo que tus ojos físicos pueden ver de aquí hasta la pared. Pero Dios ve más allá de la pared. O sea, aunque usted diga que eso es lo mejor para mí, Dios dice no, lo que yo tengo para ti es mucho mejor que eso. Así que si tú piensas que eso es bueno, espera lo que yo tengo para ti. Amén. Hay que creerle a Dios, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere. Dios está enseñándonos, iglesia. Tenemos que discernir lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está enseñando cómo es eso que una persona como usted, que seguramente tiene menos que el empresario de Orinoquia, usted fue a darle palabra de fe. ¿Por qué? Porque hay fe en su corazón. Porque usted está creyéndole a Dios. Y así como usted le está creyendo a Dios, usted verá la gloria de Dios en su vida. En usted y también en aquel empresario, por supuesto, también la va a ver. O en aquel vendedor, quien sea. Porque Dios lo que quiere es que esa semilla de fe se multiplique en nuestra vida para que produzca mucho fruto y veramos su gloria. Porque esa es la única manera que veamos la gloria de Dios, es cuando le creemos. Es cuando activamos la fe en nuestras vidas. A veces tomamos la opción de todos. No, discierna los tiempos y aprenda lo que Dios le está enseñando. Y manténgase firme. Y viva según sus instrucciones, según su palabra, según sus principios. No se mueva de la cobertura de Dios por iniciativa propia o porque yo quiero, porque yo sueño. No. Viva bajo la cobertura de Dios. Señor, yo no me muevo, Señor, hasta que tú me digas lo que tú vas, hasta donde tú me indiques, donde tú quieras que yo esté. Yo creo en ti, mi vida está en tus manos. Si yo estoy en la barca y Dios me dijo que me mantuviera en la barca y me estuviera allí porque ahí me iba a resguardar, ¿cómo yo me voy a salir de la barca? ¿Estamos acá, iglesia? Si dentro de la barca, ¿dónde está la cobertura de Dios? Allí en la barca está la cobertura de Dios. Pero si yo me salgo de la barca, me ahogo. Yo tengo que estar donde está la cobertura de Dios en mi vida. De ahí no me puedo mover. Amén, iglesia. Por eso que ore a Dios siempre. Pídale dirección a Dios en todas sus decisiones. Sea un hombre o una mujer fuerte. No, es que yo no puedo hacer esto porque yo no soy valiente. No, es que Dios no necesita valientes. Dios necesita gente dispuesta a creerle a Él. Y Él hace a los que creen en Él valientes.